Y bueno, vamos a la palabra de hoy, claves para una vida en transición. Va a ser el mensaje de esta mañana. Hemos estado ya hablando durante algunos domingos acerca de la transición, que es una condición de todos nosotros. ¿Sí? Todos vivimos vidas en transición. Nuestras vidas no son pasivas, no son estáticas, todo está cambiando de manera constante y ya hay temporadas, hay tiempos, hay etapas en nuestra vida y vamos pasando de una etapa a otra, y en ese momento en que pasamos de una etapa a otra, de una temporada a otra, es lo que le llamamos transición. Un paso que a veces puede prolongarse durante mucho tiempo, otra vez puede ser rápido, y que trae diferentes circunstancias en nuestras vidas, que debemos aprender a discernirlas, que debemos aprender a vivir en medio de ellas y obtener pues todo el beneficio que hay en ellas, porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, dice Romanos 8:28, ¿verdad? Y todo es todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que es incómodo y lo que es cómodo, lo que es aflicción y dolor y lo que es alegría y felicidad. Todo, incluye todo. Dice, pero todo usado para bien, todo tiene un propósito de bien. ¿Cómo es que trabaja para bien? Porque trabaja con nuestras almas, trabaja con nuestros pensamientos, trabaja con nuestro carácter. De ahí la importancia de la palabra como alimento, como agua de vida, como espíritu. Es la palabra la que va renovando nuestra mente, va cambiando nuestra forma de pensar. Es su palabra, que es espíritu y es vida, la que va renovando, sanando nuestras almas, preparándolas para alcanzar las metas superiores que Dios tiene para nosotros. Es la palabra la que nos consuela, la que nos anima, la que nos motiva. De ahí lo importante. Entonces, en realidad, este título de claves para una vida en transición, pues está implícito en lo que ya hemos venido estudiando. Es decir, las claves están en cada personaje, cada hombre, cada mujer que la Biblia destaca, no están allí por casualidad, están allí para dejarnos una lección, para que nos identifiquemos con alguna de ellas o con alguno de ellos y digamos, pues así, como Dios trató en su vida, como Dios lo prosperó, o como Dios le enseñó, lo instruyó, así lo está haciendo conmigo. Y por eso tenemos una lista en Hebreos capítulo 11, donde están los héroes de la fe, que están ahí puestos para que nos sirvan de ejemplo. Y entonces tendremos una multitud, no alcanzaríamos a ver todos los personajes, hombres y mujeres en la Escritura, que vivieron vidas en transición, para poderlo aprender de cada uno de ellos. Entonces he estado tomando algunos ejemplos para que nosotros podamos darnos cuenta y podamos identificarnos con alguno de ellos. Así que entonces las claves para una vida en transición están en la Escritura. Dios allí nos dejó las claves, en cada hombre, en cada mujer que tuvo un encuentro con Él, que pasó por un proceso de transformación. Allí hay lecciones, allí hay enseñanzas con las que podemos identificarnos. Una transición, pues, es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio que comienza en el ser interior y se expresa en un estado de las cosas. Es decir, no siempre el cambio viene externo, siempre la transición va a comenzar en nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestra manera de pensar. Allí comenzamos a darnos cuenta de que algo está sucediendo. Y hoy, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, los coaches que motivan y apoyan a la gente, trabajan mucho con esto, porque cada persona, somos almas,
necesitamos de apoyos, necesitamos de impulso, de entrenamiento para avanzar en las transiciones. Cuando una persona no discierne, no entiende y no tiene el apoyo en momentos de transición, muchas personas se quedan atoradas en esas transiciones y muchas de ellas claudican, no solamente en cuanto a que no alcancen metas, sino que incluso pueden caer en adicciones, pueden caer en depresiones, pueden llegar incluso hasta quitarse la vida, porque no hubo el entendimiento de la etapa de transición que se estaba viviendo, porque no hubo un consejo, una orientación, pero sobre todo porque no hubo un trabajo espiritual en sus vidas. De aquí pues que para cada uno de nosotros es importante poder contar con la ayuda de Dios. Y como decía, pues unos están en una transición de niños a adolescentes, otros están de adolescentes a jóvenes, otros de jóvenes a adultos, otros estamos en procesos de transición de adultos a adultos mayores, y otros estamos en la transición de irnos con el Señor. Hay muchas y de diferentes etapas, y en cada una necesitamos apoyo, necesitamos vida espiritual, necesitamos palabra de Dios, porque si no nos vamos a resistir y no vamos a saber cómo vivir ese estado de cosas. Así que una transición puede resultar exitosa o puede resultar caótica, dependiendo de cuál sea nuestra actitud y cuál sea el trabajo espiritual y emocional que estemos haciendo. Este proceso de transición, entre más se prolonga, es posible que incluso vaya dejando pérdidas en nuestra vida. A veces perdemos trabajos, a veces perdemos salud, a veces perdemos seres amados, perdemos relaciones. Es complicadas las transiciones. Y decimos que hoy, al hablarnos Dios de transición, nos habla de una transición para toda la humanidad, para la iglesia. Es una temporada especial de transición que estamos viviendo. Nos habla para la iglesia local, Casa de Bendición, un proceso de transición, y nos habla de manera individual a cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu etapa de transición? ¿Cómo estás viviendo esa etapa de transición? ¿De qué manera la palabra de Dios, los personajes, las experiencias de vida que aquí están, te pueden ser útiles para entender y para aplicarlo a tu vida? Así que necesitamos aprender a trabajar internamente las transiciones para identificar la condición en que nos encontramos y para prepararnos, entrenarnos, afrontar el desafío y ser fortalecidos. ¿Alguien necesita eso? Repetidas veces en la Escritura, en la Biblia, vamos a ver que Dios llevó y formó a sus siervos y a su pueblo a través de tiempos y temporadas de transición. Es decir, trabajó con algunos de manera individual y también lo vemos trabajando con todo el pueblo de Israel, con la iglesia. Estas cartas que estamos leyendo del Nuevo Testamento son mensajes a las iglesias locales, a las congregaciones, al cuerpo de Cristo. Entonces está trabajando las transiciones con la iglesia. Ya vimos en el caso de Israel cómo trabajó con Israel, con el pueblo de Dios, que se fue conformando. Ese pueblo de Israel, recordemos que empezó con Abraham, empezó con un hombre, que en realidad era un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Ese pueblo, Israel, que es el pueblo hebreo, así surgió, de un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Y Sara estéril, y Abraham un hombre mayor, y en transición, llamados por Dios, caminando en la voluntad de Dios, llegaron a ser un pueblo numeroso. Más de 1,5 millones de personas salieron de Egipto, salieron de la esclavitud en Egipto. Y Dios trató con Abraham, trató con Isaac, trató con Jacob y con cada uno de los hijos de Jacob, hasta llegar al tiempo en que José recibió a la familia allá en Egipto y finalmente ellos permanecieron ahí 430 años. Los saca de la esclavitud y comienza a tratar con un pueblo, ¿sí? Ya no es nada más con un individuo, ahora es con un pueblo.
Y trata también de manera personal con personajes como Moisés, como los hermanos de Moisés, como Josué, etcétera. Todos estos personajes y todo esto que está sucediendo son vidas en transición y están puestas ahí para darnos enseñanzas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos en toda esta historia? Pues que Dios tiene allí enseñanzas para nosotros porque está trabajando en su propósito eterno. Sí hay metas personales, sí hay promesas individuales, hay bendición y promesas para el pueblo de Israel, pero sobre todo Dios está trabajando en su plan eterno, en su propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito? Que Dios sea conocido, que Dios sea conocido y que los que le conozcan le den a conocer, le den gloria, lo manifiesten, lo expresen. Entonces coge hombres, mujeres, para manifestarse a ellos, a que le conozcan y lo expresen. Y escoge un pueblo, una nación, para que lo expresen. Y sabemos que Israel falló. Estos que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida, no alcanzaron el propósito eterno de Dios, pero cumplieron la etapa de transición en la que Dios los tenía preparados. Es decir, nada se desperdicia en el plan perfecto de Dios. Trata con las vidas, estas vidas van cumpliendo metas y propósitos y finalmente Dios avanza en su plan y propósito eterno. Y no se detiene. Terminan una generación y surge una nueva generación. Ya estas generaciones de jóvenes, junto con Josué y Caleb, los hizo entrar a la tierra prometida y continúa el proceso hasta nuestros días. Entonces hoy Dios sigue trabajando. ¿Con quién trabaja hoy? Con su iglesia y con cada uno de sus hijos, estas etapas de transición. Así que podemos ver a través de la Escritura, pues que muchos tropezaron y que incluso claudicaron porque no entendieron la etapa de transición en la que se encontraban, porque les faltó fe, porque no confiaron en Dios, en su palabra, y no alcanzaron. Y otros avanzaron y fueron creciendo y desarrollándose según el propósito de Dios. Hace 8 días veíamos la vida transformada del apóstol Pedro. Es un ejemplo muy especial y de impacto para nuestras vidas. Y no solamente para los hombres, es un personaje, un ser humano que está ahí para enseñarnos a hombres y a mujeres cómo se responde en medio de las circunstancias y de un proceso de transición. ¿Sí? De un hombre voluble, cambiante, emotivo, rústico, Dios formó un líder, al líder de la iglesia. De un pescador a un gran líder. Y después sus cartas dan testimonio de cómo Dios transformó su vida. Podemos ver que Dios forma a sus hijos en medio de la transición. Dios forma a sus hijos en medio de la transición. Y que podemos llegar a ser de esclavos a hijos de Dios, a herederos de bendición y a gobernantes. Ese propósito de Dios para nuestras vidas es para cada uno de nosotros. Podríamos llegar a pensar que al hablar de gobernantes, pues solamente es para los políticos o los que aspiran a algún puesto público, y no es así. El diseño de Dios es hacer de cada uno de sus hijos y de sus hijas gobernantes, que dejen de ser esclavos, cautivos de sus pasiones, de sus deseos, del sistema del mundo, y lleguen a gobernar sus vidas y las áreas que Dios ponga en sus manos, a que cumplan una asignación y gobiernen. Nada más que para llegar a gobernar, primero hay que aprender a obedecer, hay que ser formado, instruido, transformado, y esto se logra en la palabra. Cuando no seguimos el proceso, caemos en muchos errores y caemos en fracasos y tenemos tropiezos porque no hubo la formación. Pero el diseño de Dios es equiparnos, formarnos para cumplir con la asignación que Él nos dé y cumplir el propósito eterno de Dios. Que conozcamos a Dios
y que Cristo sea formado en nosotros y lo podamos expresar. Ahí está, claves muy importantes. Amén. Regresando un poquito para retomar la historia de Pedro, vimos que Pedro negó a Jesús, que Jesús se lo había anunciado. Él le dijo, me negarás 3 veces. Y en ese momento que Jesús se lo dijo a Pedro, Pedro dijo, no, Señor, yo nunca te dejaré. Soy capaz de dar la vida por ti. Salen palabras muy espontáneas, muy emotivas, pero que todavía no tienen la dimensión del entendimiento. Y dijo Jesús a Pedro, me negarás 3 veces, antes de que el gallo cante. Y sucedió. 3 veces le preguntaron a Pedro, o le quisieron confirmar que él era discípulo de Jesús, y dijo, no, yo no le conozco, yo no he andado con ellos, están equivocados. Y en un momento tuvo un encuentro visual con Jesús, que ya estaba preso, que ya estaba siendo oprimido por la gente que iba a llevarlo al martirio, y cruzaron miradas, y entonces recordó Pedro lo que ya Jesús le había anunciado. Pero recuerden que Jesús no solamente dijo que lo negaría, dice, tú me negarás 3 veces, pero antes de eso le dijo, Satanás ha pedido zarandearlos, no solamente a él, a todos los discípulos, porque venía esa etapa difícil en la vida de ellos y de Jesús. Después de 3 años y medio, iban a ser testigos de cómo Jesús iba a ser maltratado, martirizado, crucificado y llevado hasta la muerte. ¿Qué condición habría en su ser interior de estos discípulos, estos 11 que habían estado con él, que le habían seguido, y que aún en ese tiempo no habían entendido todavía, no tenían toda la revelación de a qué los conducía Jesús? Y ellos todavía estaban pensando en que podían llegar a gobernar juntamente con Jesús. Dijeron, pues Señor, cuando estés en tu reino, pues pon aquí a mi hermano a mi derecha y a mí a tu izquierda, y vamos juntos a reinar sobre Jerusalén. Es decir, una visión limitada a lo terrenal. Entonces por eso fueron zarandeados, fueron sacudidos. Y a Pedro le dijo, tú vas a ser de esos sacudidos, pero cuando tú vuelvas en sí, cuando tú recuerdes y venga toda la revelación a tu vida, fortalece a tus hermanos. O sea, está confirmando el liderazgo. O sea, no fue un anuncio nada más de que lo iba a negar, sino que vendría un tiempo de restauración, que vendría un tiempo en donde Pedro alcanzaría el propósito para el que Dios lo estaba formando. Que Dios no se había equivocado al escogerlo a él. Sí, era un material rústico, en bruto, pero era el material que necesitaba Dios para formar al líder de la iglesia. Y así trabaja contigo y conmigo. ¿Sí? Aparentemente podríamos decir, pues no, ¿qué puede hacer Dios de mí? Dios ha estado trabajando en ti. No es casualidad que estemos aquí escuchándole, no es casualidad que estemos en su reino, no es casualidad que formemos parte de su iglesia. Él está haciendo una obra personal en cada uno de nosotros y cumpliendo su propósito eterno. En el caso de Pedro, vemos después a Pedro ya en el Evangelio de Juan, capítulo 21, ya es que el último capítulo del Evangelio de Juan, ahí en los versículos 15 al 19, una experiencia que tiene Pedro con Jesús, un reencuentro que confirma esa restauración. Pedro, después de que Jesús resucitó y que están ellos todavía en la espera de pues llegar a comprender qué es la etapa que continúa, Pedro decide en un momento dado llevarse él quiere ir a pescar y de paso algunos de los discípulos lo siguen, siendo que era un líder, pues él dice, voy a pescar. Esta acción de irse a pescar habla de un nuevo comienzo, o sea, estaba regresando al encuentro que tuvo con Jesús. Jesús lo encontró pescando, él era un pescador, pero Jesús le dijo, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Y en el proceso que habían vivido esos 3 años y medio, pues llegaba al punto en el que Pedro estaba en una condición decaído, de deprimido, con todo el peso todavía de lo que había implicado el sacrificio de Jesús. Todavía no tenía
la revelación completa de la obra de Cristo y de cómo él iba a ser el instrumento usado por Dios. Y él decide ir a la pesca y los discípulos lo siguen, y allá, andando en la pesca, allí llega Jesús a la playa, Jesús resucitado, y tienen un encuentro con él. Y Pedro, como lo hemos visto en otras escenas, en cuanto Juan dice, es el Señor, ¿qué dice la Escritura allí en Juan? Dice, inmediatamente se ciñó las ropas y se arrojó al agua. Así era Pedro. Ese es el carácter de él, entusiasta, apasionado, arrojado, ¿sí? De momento no medía consecuencias, y por eso se lo podía llevar muy arriba o lo podía poner muy abajo. ¿A alguien le pasa eso? Nuestras almas son así. Un momento estamos alegres, contentos, arriba, entusiastas, nos queremos comer al mundo, y otro momento podemos estar hasta el piso, ¿verdad? Dios trabaja con almas como esas, y por eso están estas enseñanzas aquí en la Escritura. Pues Pedro se arroja al agua y va y tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús lo invita a almorzar después de que no habían pescado nada, y tienen un tiempo muy especial ahí. Y Jesús restaura a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan esas palabras? Y finalmente, después de 3 veces, dice, apacienta mis rebaños, cuida a mis ovejas. ¿Quiénes son? La iglesia naciente, ¿verdad? Y después vemos en el libro de los Hechos, los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, el personaje principal en torno al que gira todo es Pedro, ¿sí? En 12 capítulos. Pedro es el que está reunido con los 120 en el aposento alto. Él es el que después de recibir el bautismo del Espíritu Santo da el primer mensaje en Pentecostés, y después es el que hace el segundo, y después hace el primer milagro en el templo cuando sana a aquel paralítico que se ponía a la puerta del templo, y así va, siendo un personaje lleno de poder, de autoridad, ¿sí? Ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, el líder que Dios había diseñado que llegara a ser, lo llegó y lo cumplió, ¿verdad? Y bueno, uno podría decir, ¿aquí fue el final feliz? No, tuvo otras experiencias Pedro. Aún el Pedro, líder, victorioso, lleno del Espíritu Santo, tenía todavía un alma humana y seguía viviendo en medio de gente humana. Entonces todavía tuvo algunas debilidades. ¿Como cuáles? Pues como cuando se apartó más bien de algunos de los creyentes que eran gentiles, porque había judíos que lo estaban criticando y observando, y que no aceptaban que los cristianos gentiles pudieran vivir en libertad en Cristo si no se circuncidaban. Y entonces Pedro tuvo ahí un momento donde se apartó de ellos. Lo acabamos de leer, eso en las cartas, y cómo Pablo incluso le llamó la atención a Pedro. Pues sí, él tenía ese tipo de debilidades, alguien no. ¿Sí? Es decir, seguimos siendo seres humanos que estamos en transición hasta que alcancemos la perfección. Así que mientras tanto, Dios está trabajando con nosotros. Podemos ver pues que Dios toma a una persona de carácter ambivalente, de debilidad, un alma de altas y bajas, y lo transforma en un líder siervo para su gloria. Y así trabajará con cada uno de nosotros y nos llevará a cumplir la asignación que tenemos como papás, como mamás, como esposos, como hijos, a lo mejor como comerciantes, como empleados. Es decir, ¿en dónde te ha puesto el Señor? En un ministerio. Ahí hay una asignación dada por Dios para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea formado en nosotros y le podamos dar gloria y honra. Entonces no es algo exclusivo para hacer dentro de la iglesia, ¿no? Es en cualquier ámbito donde estemos. Allí Dios nos va a usar. Y no importa tampoco la edad, no importa en qué edad llegamos a Cristo, no importa en qué condición estamos, allí, en esa circunstancia, en esa temporada, en ese tiempo, Dios va a cumplir su propósito. ¿Sí? Sí.
Así que la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu propio proceso de transición? ¿Cómo estás viviendo hoy tu proceso de transición? ¿Qué tanto hemos ya aprendido? ¿Cuánto podemos aprender de lo que Dios nos está enseñando, sabiendo que estamos en transición? ¿Cuál podría ser la respuesta de algunos? Hablo de creyentes, hablo de personas como nosotros, aquí en la iglesia. ¿Cómo respondemos a la transición? ¿Con ansiedad? Sería una actitud. ¿Con ansiedad? ¿Con preocupación? ¿Con dudas? ¿Con cansancio? ¿Con desánimo? ¿Con frustración o tristeza? A veces con culpas, sintiendo que Dios no ha respondido a las oraciones, que no hemos entendido qué está haciendo en nuestras vidas, hacia dónde nos conduce, y eso nos genera cierta incertidumbre, o hay expectativas por lo que Dios va a hacer. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que ya entraron en la transición, que han tenido otras etapas, muchas veces se quedan estancados, como decía hace rato, y no avanzan, aún siendo hijos de Dios, porque falta el entendimiento, el discernimiento de la etapa en que se encuentran. Poder discernir el tiempo, poder discernir la etapa nos ayudará a avanzar. De ahí la importancia de poder encontrar las claves y aplicarlas a nuestras vidas. Muchos en la etapa de transición están inconformes porque Dios no ha obrado en sus vidas como ellos lo esperaban. Mucha de la frustración es producto de falsas expectativas. Es decir, nosotros nos imaginamos, creamos un modelo, un estado de cosas, y si no llega la situación como la imaginamos, entonces pensamos que Dios no nos está ayudando, que no nos está bendiciendo, que no está con nosotros, y dejamos de buscar y de entender cómo es que está trabajando. Si en vez de poner los ojos en lo que Dios está haciendo en nosotros, estamos pensando en lo que nosotros queremos que haga, y entonces es una contradicción, y ahí quedamos atorados, ¿verdad? Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Sí? Egipto nunca salió de sus corazones porque ellos siempre estaban pensando que el pasado era mejor, que su situación en Egipto era mucho mejor que la que estaban viviendo en el desierto, y que además sería imposible tomar la tierra prometida porque había gigantes, porque había ejércitos, porque había murallas. Entonces, aunque Dios había dicho, esto es lo importante, Dios dijo, yo se las entregaré, yo destruiré a los que están allí, se olvidaban. Nos sucede. Es decir, perdemos de vista lo espiritual por poner los ojos en lo natural y por estar pensando en lo que nosotros queremos. Seguramente ellos decían, bueno, pues si ya nos pudo dar maná, si ya nos pudo dar agua y carne en el desierto, si no ha habido enfermedad, pues ¿para qué? ¿Para qué mandarnos a la guerra? ¿Verdad? Mejor simplemente que nos traslade a todos en una nube y nos ponga allí donde está el Edén y nos olvidamos de problemas, ¿verdad? Esa es bendición. ¿Será? No. Él quiere que desarrollemos carácter, que seamos formados, que tengamos la capacidad de conquistar y que logremos las cosas no por nuestras fuerzas, sino por la confianza en su palabra. ¿Verdad? Este es el desafío espiritual en nuestras vidas. Dice Pablo, el que piensa en las cosas de la carne, pues hace y busca cosas propias de la carne. Pero el que ya entendió que su verdadera identidad es el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, que fue lo que Jesús le confrontó a Pedro. Dice, tú no piensas en las cosas del Espíritu, tú estás pensando en cosas de la carne. Cuando Pedro le decía que no fuera a Jesús, le dijo a Jesús que no fuera al sacrificio. ¿En qué tenemos que pensar? En lo espiritual. Así que hoy tenemos la posibilidad pues de poder entender, descubrir las claves que pueden aumentar nuestra resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de sobreponerse al sufrimiento, la capacidad de avanzar, de progresar a pesar de la oposición. Necesitamos
palabra de Dios, necesitamos fe, necesitamos confianza en Él para avanzar y decir, alcanzaremos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Eso nos va a ayudar a gestionar la ansiedad, descansando en Él, reposando en Él, viendo las circunstancias como Dios las ve. Podemos liberarnos del estrés y podemos aprender a gobernar nuestros estados de ánimo. ¿Necesitaremos eso? Que no te gobierne tu estado de ánimo, sino que tú gobiernes tu estado de ánimo. Se ve medio complicado, ¿verdad? Pero eso es lo primero. Dice la palabra de Dios que es más valioso, es más triunfador aquel que logra conquistarse y vencerse a sí mismo que el que conquista una ciudad. Así que, ¿qué es más difícil? Conquistarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograrlo? Comienza por autoexaminarnos, hacer un alto constantemente, recurrentemente en nuestras vidas y revisar. ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué me siento como me siento? Y poder hablar con Dios y descargar el alma ahí y recibir palabra de consuelo y de ánimo. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias para avanzar, ¿sí? Pero si estamos solos, si estamos metidos en una dinámica intensa, donde nunca hacemos un alto, donde hasta el domingo nos cuesta trabajo venir a la iglesia, pues es difícil. Entonces poder tener un momento de sosiego, de claridad y ver las cosas como Dios las ve. Más que nada estamos pensando y actuando de manera humana. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. En las experiencias que ya hemos visto de José, de David, de Pedro, del pueblo de Israel, podemos ahí sacar claves de enseñanza. ¿Qué hicieron estos hombres? Esperaron en Dios, esperaron el tiempo de Dios, confiaron en la palabra de Dios, confiaron en la visión, el sueño que Dios les había dado, a pesar de las circunstancias. Ni la cárcel, ni la esclavitud lograron desviar a José. A David, ni los gigantes, ni la persecución, ni el que casi lo matara el rey Saúl, lo apartó de lograr su camino. ¿Sufrió? Claro que sí. ¿Verdad? Padeció sed, padeció hambre, estuvo a punto de morir, padeció frío, y ya era el rey. Ya era el rey, ya estaba ungido. Y sin embargo él caminaba en el proceso. Igual nosotros, ya somos reyes y sacerdotes, hombres y mujeres en Cristo. Ya somos en el diseño perfecto de Dios, por la fe ya lo somos. Tenemos acceso directo al trono de Dios, tenemos autoridad, tenemos palabra, pero el alma, ¿cómo está tu alma? Ahí está la batalla. Dice la Escritura que Dios no te dejará. En la etapa de transición en que te encuentres, Dios no te dejará hasta cumplir su propósito, hasta cumplir su propósito. No confiando en nuestras fuerzas, sino confiando en su palabra. ¿Sí? Así fue como vencieron José, David, Pedro finalmente. ¿Sí? Tropezándose y cayéndose y levantándose, y finalmente llegó y dio en el blanco. Dice el Salmo 138, versículo 8. Salmos 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. No abandones las obras de tus manos. Aquí hay muchas obras. ¿Sí? Yo veo muchos anuncios que dicen, disculpe las molestias que le causa esta obra. Somos obras, ¿verdad?, que estamos en proceso. ¿Sí? Todos estamos en proceso. Unos en una etapa, otros en otra etapa, otros en un tiempo, en otro tiempo, pero todos en ese proceso. Y el Señor dice,
El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Tú puedes decirlo? El Señor cumplirá su propósito en mí, a pesar de mí mismo. ¿Sí? Ya nos escogió, ya nos apartó y está trabajando con nosotros. ¿Sí? A lo mejor podemos tropezar, como tropezaba Pedro, o podemos hasta detenernos, como se detuvo Israel, pero finalmente Él cumplirá su propósito en nosotros. Esa confianza la podemos tener. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es eterna la misericordia del Señor. Su misericordia es nueva cada mañana. Él es fiel a su palabra. No te fallará. ¿Qué se espera entonces de nosotros? Que confiemos y le busquemos. Permanezcamos. Le escuchemos. Nos alimentemos espiritualmente. Para entonces concretar en donde Dios nos manda actuar. Quería mostrarles un ejemplo más que tiene enseñanzas para nuestras vidas, que es el caso del profeta Elías. No sé cuántos de ustedes han oído y leído acerca del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Su historia está a partir del capítulo 16 del primer libro de Reyes. Y Elías fue un hombre de Dios, llamado por Dios al ministerio profético, y él vivió en el tiempo que reinaba el rey Acab y Jezabel. ¿Recuerdan a esos personajes? Jezabel pues es una de las, es un símbolo y una representación de Satanás. Es la perversidad, la maldad, el crimen, la mentira en su máxima expresión, la manipulación. Eso está representado ahí en Jezabel. Y ella era la esposa de Acab. Ella era de origen fenicio y el rey Acab estaba gobernando en el reino del norte en Israel. Ya para entonces el reino está dividido en el norte y el sur, y Acab es el rey de Israel, donde hay 10 tribus, y Acab se apartó de Dios, hizo todo lo perverso, se casó con Jezabel y adoraron a Baal, y levantaron altares a Baal y a Acera y otros dioses paganos, y hicieron y corrompieron lo peor. Fue de los peores reyes que tuvo Israel. En ese tiempo, Elías es levantado por el Señor para cumplir un ministerio profético. Tiempos difíciles, una temporada complicada, y Dios le dice a Elías: ve y declara que yo voy a detener la lluvia, y durante 3 años y medio no lloverá en Israel. ¿Qué implicaba eso? Con la sequía venía el hambre. Entonces iba a venir un tiempo angustioso, tremendo. Y dice que Elías lo hizo. Pero vamos a Santiago. En Santiago 5:17 nos da una definición de Elías, que es con la que podemos identificarnos hoy nosotros. Santiago dice en el 5:17: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Qué les parecen esas palabras? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. O sea que yo puedo identificarme con ese personaje. Todo lo que leamos y meditemos acerca de quién fue él, qué hizo, cómo vivió, cómo actuó, está para mi enseñanza, porque es semejante a mí, con debilidades, con ánimo, con una alma, igual que yo. Y dice, y este que era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor, con fe, con convicción de Dios, oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Es el versículo 18, y volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. ¿Tenía mucho poder Elías? Tenía una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y Dios ponía esas palabras para que él las dijera. Y era un hombre semejante a nosotros, pero fue llamado, entendió su llamado, vivió la transición juntamente con Dios, aún en tiempos muy complicados. Hoy vivimos tiempos complicados y Dios nos está diciendo, este es un tiempo de bendición. Hay una temporada de bendición de 7 años hacia adelante. Y tú puedes decir, Señor, pero pues si hay sequía,
Si hay inflación, ¿sí? En medio de circunstancias como esas es donde Dios se glorifica, en su iglesia y en cada uno de sus hijos, ¿sí? Así que decía yo que desde el primer libro de Reyes, capítulo 16, comienza la historia de Elías. Dice el primer libro de Reyes 19:7, en el 19:7, dice que el ángel volvió por segunda vez con Elías y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dice que se levantó pues y comió y bebió y fue fortalecido con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este es un momento ya en la vida de Elías, donde había tenido éxitos y había tenido aparentemente fracasos. Elías fue usado por Dios, anunció que no habría lluvia y así fue. Como él anunció esto, pues echó de enemigo al rey Acab. El rey sabía que él era el que había hecho esta declaración y fue perseguido. Finalmente tiene un encuentro con él después de 3 años y medio de sequía y le dice: Dios ha dicho que va a derramar lluvia, y se cumple. Finalmente viene la lluvia. Durante ese tránsito de 3 años y medio, Elías tuvo experiencias donde pudo bendecir a una viuda que lo alimentó. ¿Se acuerdan algunos de ese pasaje? Fue a la casa de una viuda, y esta viuda, que no tenía para comer, que se estaba muriendo precisamente en tiempo de hambre y de sequía, lo alimentó primero a él, y dijo Elías: de parte de Dios te digo que la arteza de la masa no va a escasear, ni el aceite, y además tú tendrás suficiente para tus necesidades. También resucitó al hijo de esta viuda que había sido enfermado. En fin, hizo milagros, confirmando que él era un hombre de Dios. Después de que finalmente llovió y que vieron el cumplimiento de la palabra de Dios, Elías le dice al rey Acab que concentre a los profetas de Baal en un lugar, en un monte, y que allí habrá una batalla entre ellos para demostrar quién es el Dios verdadero. Es una historia conocida por muchos de nosotros. El caso es que se juntan los 400 y tantos profetas de Baal, y está él también allí en el monte. Y entonces los profetas de Baal invocan a su Dios, y Elías invoca al Dios verdadero. Y sobre ese sacrificio que presentaron, pues el único sacrificio que fue consumido totalmente fue el de Elías. Dios se manifestó. A consecuencia de que los Baales nunca respondieron, pues finalmente dice la Escritura que Elías degolló allí mismo en el monte a los 400 y tantos profetas de Baal, ¿sí? Los ejecutó. Pues vemos a un Elías que va creciendo en la transición, hasta llegar a ese punto donde sometió, erradicó y mató finalmente a los representantes del paganismo y la idolatría, menos al rey, ¿verdad? Y resulta que el rey Acab va y le cuenta a Jezabel y le dice lo que había hecho Elías. Y entonces Jezabel manda un mensaje a Elías y le dice: así pase lo que pase en mi vida, yo voy a quitarte la vida a ti, ¿sí? Y inicia una persecución sobre la vida de Elías. Y Elías está huyendo, sí, que se llenó de temor, de angustia. Uno puede pensar: ¿cómo? Si después de ese poder que ha manifestado, de los milagros que hizo, de haber ejecutado a estos Baales, ¿cómo que se llenó de angustia y de miedo y huyó al desierto? Porque estaba protegiendo su vida. Y fue y se arrinconó por allá en una cueva, ¿verdad? Si no quería nada que ver con aquellas circunstancias. Y en un momento dado le pide a Dios que le quite la vida. Quítame la vida. Es una enseñanza para nosotros, así respondemos. Es decir, momento estamos acá arriba, con la fe bien puesta, bien animados, pero de repente vienen circunstancias que amenazan nuestra vida, que amenazan nuestra seguridad, y entonces ¿qué hacemos? En vez de buscar a Dios, tratamos de resolver en nuestras fuerzas. Ahí hay claves, no es en tus fuerzas. En esos momentos más difíciles, cuando es necesario buscar a Dios y confiar en Él. Y Dios va y envía, en este caso, a un ángel, ¿verdad? Y dice que el ángel lo encontró allí
con hambre y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Si la transición estaba todavía vigente, no había llegado a cumplir todavía totalmente su propósito, Elías. Largo camino te resta, dice. Levántate y come, fortalécete. ¿Qué nos dice a nosotros? Lo mismo, ¿sí? Cuando sientas que las emociones te ganan, que tu alma se entristece, se aflige, viene la ansiedad, la preocupación, etcétera, no te sumas en la angustia, no te asumas en la oscuridad, no te aísles. Al contrario, busca a Dios. Y entonces, levántate y come. ¿Qué vas a comer? Pan de vida espiritual. Ve a la palabra, nútrete, fortalécete, anímate y adelante a seguir el camino. Dice que después de eso caminó 40 días y 40 noches. Y allá en una cueva, dice el versículo 13, capítulo 19, versículo 13, que oyó una voz, y era la voz de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces escuchó esa voz. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo tengo aún acciones, asignaciones, propósito para tu vida. Dice que Dios le dijo a Elías en el versículo 15 y 16: regresa por donde veniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, aquí está la misión que le está asignando, y porque todavía no había terminado de hacer su trabajo. Busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Como profeta tiene que ir y ungir a un personaje para ser rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimse, y úngelo como rey de Israel. Todavía había que ungir a 2 personajes más como reyes, con la autoridad profética de parte de Dios. Dice: y también busca a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Está diseñando una misión, ¿sí? Y etapas, ¿sí? De metas que tiene que cumplir. Entonces dice: levántate, anímate, fortalécete, come y avanza y cumple. Y dice que así lo hizo. Vemos más adelante ahí en los versículos 19 al 21 que Elías sale de la cueva y justamente en el camino se encuentra a Eliseo. Eliseo es el que iba a ser el sustituto de él. Pero en ese momento Eliseo es un agricultor de buena capacidad económica en ese tiempo, y anda trabajando. Dice: en el camino se encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Era una familia que tenía recursos, con 12 yuntas. Dice, y Eliseo llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, le echó sobre él su manto. Si ya sabía, ya Dios le había dicho que Eliseo era el escogido, que Eliseo era el llamado. Y ahí volvemos a ver las transiciones, ¿sí? De estar Eliseo trabajando en una familia acomodada, con recursos. Allí llega el profeta y le pone el manto, y inmediatamente sabe él que tiene un llamado de parte de Dios, ¿sí? ¿Qué hizo Eliseo? Dijo: déjame ir a despedirme de mis padres, ¿verdad? Y enseguida voy y te sigo. Y dice que fue y mató a los bueyes, y con el mismo arado de madera hizo leña y ofreció sacrificio con esa carne y la dio a comer ahí a los demás peones. Y enseguida se fue a seguir a Elías. Ahí tenía ya su discípulo Elías. Entonces Elías iba a cumplir una misión, estaba trabajando en ella y ya estaba enseñando y preparando a su discípulo. Un camino de transición para lograr el propósito de parte de Dios. Y finalmente, dice la Escritura en el libro Segundo de Reyes, capítulo 2, ya ahí hacia el final, en los versículos 9 al 15, Segundo de Reyes 2, 9 al 15, van los dos caminando, Elías y Eliseo, y Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu.
quiero una doble porción de esa unción que tú tienes. Eso fue lo que pidió Eliseo. Pidió cosas espirituales de gran altura. Dice, mientras seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate, y nunca más volvió a verlo. ¿Cómo terminó su misión Elías? ¿Verdad? Ni siquiera vio la muerte aquí. Dios tenía un plan, un propósito a cumplir en él, ¿verdad? Y él es de los personajes que vivo fue llevado al cielo. Y Eliseo lo vio. Esa era la condición para que Eliseo fuera confirmado como el profeta que iba a tomar el lugar de Elías. Y al verlo, dice ahí la escritura, que el manto de Elías cayó, y entonces Eliseo tomó el manto y lo dobló y fue y golpeó las aguas del Jordán con ese manto, y las aguas se abrieron. ¿Sí? Y a partir de allí inicia su ministerio Eliseo como profeta, y tuvo el doble de milagros de los que había hecho Elías. Es decir, la doble porción, la doble unción fue dada y confirmada. Y esa ya es otra historia, ¿verdad? Pero ¿qué vemos en las transiciones? Pues cómo Dios llama, y si Él llama, Él equipa, Él forma. ¿Qué necesitamos? Pues ser la masa, o el barro más bien, en las manos del alfarero, y permitir que Él vaya moldeando, ¿sí? Y no pensar que porque en algún momento teníamos algún fracaso, o algún temor, o alguna duda, ya hemos perdido la batalla. No, el Señor dice, levántate, aliméntate, nútrete, fortalécete y avanza. Y hay muchas historias más que ya hoy no tenemos tiempo de verlo, pero termino con esta frase del apóstol Pablo en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Damos siempre gracias a Dios por cada uno de nosotros, porque vuestra fe va ¿qué? Creciendo, va creciendo. Es fundamental para poder transitar. Dice, pero no solamente la fe, va creciendo la fe y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El mundo enseña que el hombre que alcance el éxito se separa. Así ve el éxito del mundo. Separa, aísla y pone al exitoso en la punta de la pirámide, solo. Claro que ahí está en la mayor fragilidad del hombre o la mujer, que alcanza el éxito en sus fuerzas, en sus propias capacidades, y ocupa la punta de la pirámide, porque ahí está en el mayor punto de debilidad. Por eso vemos lo que vemos en los gobernantes, en los líderes de las diferentes iglesias, organizaciones o religiones, porque el mundo aísla, separa, y Dios lo que quiere es unión, fortaleza en el cuerpo, en el amor. Entonces el éxito conforme al mundo aísla, separa y finalmente debilita al ser. Pero en el plan de Dios, Él fortalece, equipa y rodea de un cuerpo a cada uno, para que ahí se fortalezca, crezca en la fe y crezca en el amor unos a otros. Ahí sean fortalecidos, porque no se trata nada más de que yo lo alcance, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Amén. Vamos a estar de pie.
Cuando Dios nos ha dado una palabra de vida, en realidad ya la batalla está ganada. Si Dios ya te dijo algo, ya es un hecho, espiritualmente. Espiritualmente ya está hecho, no hay ninguna duda. ¿Qué necesitamos? La fe para perseverar y alcanzarlo. Es cuestión de trámite, porque espiritualmente ya fue declarado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recordar lo que Dios nos dijo. Recordar sus promesas, recordar quiénes somos en Él, fortalecernos en la fe y entonces alcanzar el propósito. Esos son los ejemplos que nos da de hombres y mujeres en la Escritura, que perseveraron, que se nutrieron, que se alimentaron espiritualmente hasta cumplir el propósito, creyéndole a Dios, creyendo su palabra. Porque su palabra es alimento espiritual y es fuente de fortaleza. Ella es la palabra la única que puede hacer crecer nuestra fe. No hay otra manera. Esa no podemos comprarla, no podemos sacarla de entre nosotros. Es fuente y de origen espiritual. Una vez que estamos nutridos en la palabra, podemos confiar en que su palabra es verdad y que Él va a ser fiel y va a ser misericordioso en toda circunstancia. Entonces te nutres, confías y caminas fielmente con Él. Obviamente que es importante aprender a meditar la palabra, a orarla y declararla según lo que ya Dios te dijo, hacerla propia. Si tú me has dicho que tendré victoria, que derribaré gigantes, que gobernaré, etcétera, lo que Dios te esté hablando a tu vida, créelo y decláralo. Obviamente que es importante esperar el tiempo de Dios. Él no va a llegar tarde, Él va a llegar justo a tiempo, ¿verdad? Entrégale el proceso. Cuando estamos en manos del Señor, estamos en un reset, un reinicio, una renovación. Entonces deja que el Señor trabaje en tu vida, deja que Él lo haga, tú permanece fiel. Permítete crecer en el carácter de Cristo. Y mientras tanto, mientras se da el proceso, no asumas una actitud pasiva durante el proceso. Hay que aprender, como lo hizo Pedro, como lo hizo Elías, a enfocarse en otras personas. Elías estaba sumido en sí mismo, allí en el desierto, angustiado, encerrado, aislado, y Dios lo saca de ahí y lo vuelve a relacionar y le vuelve a dar misión, cosas por realizar en el plan de Dios. A esto nos llama el Señor, a no encerrarnos en nosotros, sino a extendernos hacia los demás. Y finalmente, caminar con la convicción de que Dios va contigo. Él va contigo. No importa de qué tamaño sea la prueba, la dificultad, Él siempre está. Antes, para estos hombres del Antiguo Testamento, Dios estaba afuera. Dios venía y les hablaba, o ellos le buscaban, era externamente. Hoy, en Cristo, en el nuevo pacto, Él está en nosotros y con nosotros, en todo momento, en todo momento. Solamente necesitas cerrar tus ojos, hacer un alto e invocarlo, llamarle. Jesús dijo en un momento dado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron palabras en la cruz. En ese momento se sintió en su carne, en su alma, totalmente agobiado, a punto de entregar el espíritu. Pero sabía que había sucedido eso porque Dios se había cargado sobre él todo el pecado, toda la enfermedad, toda la culpa del mundo. Todo fue puesto sobre él para que allí fuera exterminado. Allí Cristo terminó con el pecado, terminó con la enfermedad y con las culpas. Nos hizo libres a todos los que por medio de la fe confiamos en Él, creemos en Él. Y a partir de entonces, gracias a que Él se hizo pecado, se hizo maldición, su Espíritu vino a nosotros una vez que Él resucitó. La resurrección de Jesucristo es
la certeza, el testimonio, la convicción de que Dios el Padre aceptó su sacrificio y que todo lo que Él dijo es una realidad espiritual. ¿Sí me doy a entender? Si Cristo no hubiera resucitado, dijo Pablo, vana sería nuestra fe. Es decir, todo lo que hemos oído, lo que ha sido escrito sería inútil. Pero porque Él resucitó, Dios el Padre confirmó que el sacrificio había sido agradable, había sido aceptado, y que ahora por medio de la fe, no por las obras, no por sacrificios personales, Dios vive en cada uno de los hijos que Dios ha aceptado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para alcanzar a ver la grandeza de la bendición que es ser hecho hijo de Dios por medio de Jesucristo, Señor. De que tú nos has apartado, separado del mundo y nos has puesto en el reino de la luz, donde tú vives y reinas y eres glorificado para siempre, Señor. Padre, llénanos de tu Espíritu, llénanos, que fluya, Señor, que tu palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros, que renueve nuestro entendimiento, que sane nuestras almas, que las limpie, Señor, que nuestras almas queden totalmente cautivadas por tu palabra y caminemos en la certeza, en la confianza de que tú estás en todo tiempo con cada uno de nosotros, Señor. Y que no importa en qué etapa de transición nos encontremos, tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas, Señor. Que podemos confiar, que podemos estar en paz, que podemos seguir adelante, porque tú vas en nosotros y con nosotros, Señor. Gracias porque a cada uno, Señor, nos has llamado a cumplir una misión, Señor. Que cada uno tenga el entendimiento, la revelación de qué asignación nos has dado, de cómo podemos cumplir aquella tarea que tú ya nos has asignado, Señor. Revélalo a nuestras vidas, Señor, y fortalece nuestro ser interior por tu Espíritu, Señor. Gracias te damos porque hoy sabemos que en las transiciones anteriores tú has estado con nosotros, que tú nos apartaste, tú nos llamaste y nos has ido conduciendo, Señor, aún a pesar de nosotros mismos, y que incluso en los momentos de fracaso, de dolor, de tropiezo, tú has estado ahí con nosotros para que aprendamos la lección, Señor, para que seamos transformados en nuestro carácter y lleguemos a ser esos gobernantes para los cuales nos has diseñado, Señor. Que cada una tengamos la capacidad de gobernar nuestras propias almas y de extendernos a gobernar aquellas áreas, Señor, en las que tú nos has llamado a cumplir la misión, Señor. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús por tu palabra y por tu Espíritu que está en nosotros. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Sing